Llegamos a la tercera y última etapa del proceso de percepción, la etapa de identificación y reconocimiento. Aquella etapa en donde todos nuestros conocimientos previos, nuestras expectativas, la experiencia pasada, le da sentido y significado a esa construcción sensorial, digamos, a esa entrada sensorial y la organización perceptual posterior. Vamos a ver algunos fenómenos vinculados o ejemplos para entender cómo es que esto se da, pero recordando siempre que en realidad esta etapa del proceso de identificación y reconocimiento tiene que ver con procesos más descendentes. ¿Se acuerdan esta distinción entre procesos ascendentes y descendentes? Procesos guiados por las características físicas del estímulo, ascendentes, o procesos guiados por los conceptos o por los modelos mentales del sujeto, procesos descendentes. Bueno, acá estamos hablando propiamente dicho de los procesos descendentes, pero recuerden siempre que están sincronizados ambos, tanto ascendentes como descendentes se vinculan mutuamente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos, comenzando por los que citan Guerri y Zimbardo en su texto y después vamos a dar algunos ejemplos adicionales. Bien, Guerri y Zimbardo plantean tres ejemplos dentro de lo que es la identificación y el reconocimiento. El primero es el fenómeno de restauración fonémica. En este caso, vamos a vincularlo al ejemplo que ustedes tienen aquí de algunas palabras que están relacionadas a una categoría semántica: zorro, búho, serpiente, pavo, cisne, y hay una palabra que le falta una letra. ¿A quién no le pasó alguna vez estar leyendo un texto, una fotocopia, un libro, y que de repente una parte esté incompleta? Bueno, vinculando con los conceptos que ya venimos viendo, si seguimos esta ley de pregnancia o buena figura de la Gestalt, diríamos, bueno, trataríamos de darle un sentido, de darle una coherencia, reducir la ambigüedad. Y esa reducción de ambigüedad la haríamos restaurando esa información a partir de datos que ya tenemos, datos del contexto o datos de nuestro conocimiento previo. Entonces, ¿cuál es la palabra que ustedes consideran que está escrita ahí? A pesar de que esté incompleta y le falta una letra, podríamos decir, bueno, es pato. ¿Por qué? Porque en realidad conocemos esa palabra, porque sabemos que está en un contexto donde se están citando animales, es decir, dentro de la relación semántica tiene la misma relación. Y bueno, justamente sabemos de qué se trata ese concepto. Conocemos patos y sabemos que pertenecen a la categoría de animales. El segundo ejemplo, muchos son nombres, o en algunos casos hay algún que otro nombre español, Beto, Luis, David, ahí hay un error, perdón, en el tipeo, Mario, Enrique, y nuevamente tenemos otra palabra a la que le falta su letra. Y acá podríamos decir, bueno, podría ser Paco también, podría ser Pato, podría ser Pato, al igual que en el anterior, o podría ser Paco, por ejemplo, ¿no? Yendo a algunos apodos. Pero es muy raro que alguien me diga la palabra es palo, porque no conocemos ningún nombre que se vincule a palo, ¿sí? Al menos a niveles genéricos, ¿no? Más allá de los apodos o de algunas figuras que puedan responder ese nombre. Entonces, restauramos esa información gracias a nuestro conocimiento previo y gracias a ciertos datos del contexto, en este caso datos semánticos, que nos están aportando una pista. Otro ejemplo que dan los autores es cómo el contexto, pero en este caso un contexto ambiental, si se quiere, influye también en la identificación y reconocimiento. Vamos a situarnos en una escena. Imaginémonos que finalmente llega el día tan ansiado en que podemos salir e ir a un café a tomar algo con un amigo, reencontrarnos con ese amigo y compartir un espacio y un café de por medio. Y entonces nos sentamos en una mesa que da a la calle, y en una calle un tanto ruidosa, justo en el momento que estábamos conversando con nuestro amigo o amiga, pasa un colectivo tocando bocina y no nos permite escuchar realmente el mensaje. Pero llegamos a escuchar algo que nos dice, ¿no me pasarías él? Y ahí interrumpe el sonido.
¿Qué creen que le pudo haber pedido su amigo o amiga cuando estaban justo por tomar el café? Bueno, muchos me podrían decir el azúcar. Ok, digamos, tiene que ver con el sentido de este ejemplo que estaba dando. Seguramente el contexto en el que están les va a permitir entender qué es lo que nos está pidiendo, reconstruir eso. Eh, Seguramente si estuviéramos en un boliche o en un bar con alguien, charlando con alguien que no conocemos y me preguntan, ¿no me pasás tú? Y tal vez podría pensar que está pidiéndome otra cosa, pero no el azúcar, ¿sí? Podría pedir el WhatsApp o podría pedir otra información. Entonces el contexto permite reconstruir esa información. Y como tercer ejemplo, citado por los autores, está la influencia de las expectativas y de los recuerdos. Acá yo doy un ejemplo muy simple, tal vez simpático, que es de una escena de la película Monsters Inc. Para el que la vio, bueno, la escena se visualiza uno de los protagonistas de los monstruos de la película y una pequeña niña que no le teme a estos monstruos. Por el contrario, este monstruo sí parecería temerle a la niña. Entonces, ¿qué podríamos pensar en esto? Que en realidad en la mente de esa niña no hay ningún recuerdo pasado de un monstruo que asustara, ninguna expectativa de temor en cuanto a esa percepción. Mientras que del otro lado sí habría como un conjunto de información y de experiencias que llevarían a generar ese miedo pasado. Eh, Vinculándolo a otros ejemplos, imagínense que tienen la posibilidad de viajar e irse de vacaciones a una playa hermosa, bastante desierta, y de repente a lo lejos observan a una persona que les resulta familiar. Pero la realidad es que no logran todavía darse cuenta de quién es esa persona. Y después de mucho tiempo tal vez se acercan y dialogan y se dan cuenta que era un compañero de la facultad. Seguramente en ese contexto y por las pocas expectativas de encontrarse a alguien de la facultad en un escenario de vacaciones, la posibilidad y la facilidad para poder identificar y reconocer a esa persona haya sido compleja. Mientras que si esa misma persona lo hubiésemos cruzado en el pasillo de la facultad, bueno, seguramente la identificación hubiese sido más espontánea e inmediata. Lo mismo en cuanto a situaciones, yo siempre doy este ejemplo, que es muy personal y en el cual me ridiculizo un poco, pero vamos a hacerlo nuevamente. Hay algo que siempre reconozco que le tengo fobia, miedo, es a las cucarachas. Y habrán visto que hay una época particular del año en el que las cucarachas salen más a la calle, que es el verano. Y de repente uno puede estar paseando de noche por la calle y cruzarse una cucaracha, y ahí mi reacción es bastante alarmista, ¿sí? Salgo corriendo en la mayoría de los casos. Y para quien me conoce, bueno, saben que yo a la primer cucaracha que vi en la calle, mi estado de alerta aumenta. Es decir, mi expectativa de encontrarme nuevamente ese insecto aumenta, digamos, es mayor. Entonces alguna persona que me conoce y me quiere hacer un chiste, lo que podría hacer es tirarme una hojita, algo que más o menos tenga un tamaño parecido, algo que no se distancie mucho de la forma de una cucaracha y acercármela a mis pies. ¿Sí? Seguramente mi reacción, mi identificación en ese momento va a ser el de una cucaracha y mi reacción va a ser similar, a pesar de que no era. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Mi expectativa en ese momento y mi estado de alarma era tal que me hace percibir de esa manera, ¿sí? Me hace identificar rápidamente, tal vez en una cuestión también de adaptación y de supervivencia. Eh, Justamente lo que quiero llevarlos es a pensar cuántas veces es la expectativa la que los lleva a tener una percepción también, como cuando hay una carrera y estamos esperando la señal de largada y hay alguien que hace el paso en falso y se larga antes habiendo creído escuchar el sonido de esa alarma, de esa señal que nos indica avanzar, ¿sí? O muchas veces son nuestros recuerdos los que influencian y los que nos llevan a construir
esa percepción, ¿sí? Por ejemplo, si observamos algo particular, ¿sí? Y que está incompleto, pero ya hemos visto anteriormente eso que estamos observando, por ejemplo, un cuadro, bueno, seguramente podemos completar la escena a partir de lo que recordamos. Ahora, esta etapa de identificación y reconocimiento no siempre se da en el orden en el que estamos planteando, y esto yo ya lo venía diciendo anteriormente. Muchas veces es la identificación y reconocimiento la que guía esa experiencia sensorial. Y yo siempre suelo dar este ejemplo. Imagínense un chico, un niño que está jugando y se cae. Se hace una lastimadura en la rodilla, que le sangra. Pero en ese momento estaba tan contento jugando que siguió jugando. Un poco le molestó, se lo vio, se lo observó, pero siguió jugando. Cuando llegó a su casa y su mamá le dijo, ¿pero qué te hiciste en esa rodilla? Ahí, de repente, le cayó la ficha. Y el internalizar la presencia de esa lastimadura hace que el dolor y tal vez el mimo que necesite en ese momento le haga recurrir más al llanto o a sentirse dolorido. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que nos hicimos un pequeño rasponcito que no notamos en el momento, pero cuando lo empezamos a notar ya nos empezó a molestar? O cuando de repente escuchamos que hay otra persona que tuvo piojos y nos empieza a picar la cabeza, ¿sí? Bueno, estos ejemplos tienden a pensar esto, ¿no? Que no siempre es primero la sensación tan ordenadito, ¿no? Después la organización perceptual, después la identificación y el reconocimiento, sino que estos procesos están bastante solapados entre sí. Bien, algunos ejemplos para terminar, esto más que nada es ilustrativo. Acá hay una imagen que se dice, forma parte de una investigación en donde los investigadores mostraban justamente este estímulo a niños pequeños y lo que se decía es que los niños únicamente percibían los 9 delfines. Y seguramente ustedes me digan, ¿dónde están los 9 delfines? Tal vez ustedes vean una pareja en una posición sensual. Y está bien porque están haciendo foco en lo blanco. Están tomando lo blanco como figura y lo gris como fondo. Pero invirtamos esa percepción. Etapa de organización perceptual, recalibremos y hagan foco como figura en lo gris y lo blanco que quede como fondo. Entonces van a empezar a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 delfines. ¿Sí? Les dejo la imagen después para que la vean y la estudien e intenten reconstruir esos delfines. Bueno, los investigadores decían que los niños no los podían percibir porque no tenían en su cabeza, en su modelo mental, la construcción de esa pareja en esa posición. Bueno, habría que ver hoy en día, replicar esta investigación, qué resultados nos da, pero me parecía muy interesante como ejemplo de figura fondo y de cómo organizamos nuestra percepción y cómo ya darnos una información nos guía a la hora de percibirlo. Lo mismo en estos ejemplos muy simples. ¿Quién alguna vez no jugó o dedicó parte de un viaje a imaginar formas o figuras en las nubes? Entonces uno podría decir, sí, observo un ave, un pollo con las patas abiertas, observo un perfil. Bueno, esta figura está un poco trucada, pero puedo observar un demonio o un perro. Y si nos basamos más en los conocimientos previos, yo siempre rescato una oportunidad en que un alumno dijo, ve un perro, pero además no es cualquier perro. Es el perro de una película que tal vez a algunos les resulte muy ajena porque es vieja. Es una película de los 80 en donde se llamaba La historia sin fin y había un perro volador grande y bastante parecido a esta imagen que vemos acá. Entonces ahí nuevamente tenemos como el conocimiento previo, las experiencias pasadas, nuestros recuerdos nos guían en cómo interpretamos esa entrada sensorial. Bien, les dejo esta última imagen. Es un paisaje, por supuesto, y es una escena de un lago que se llama Burma, que está en Birmania. Y lo que observamos es una zona rocosa, montañas o rocas que se reflejan en lago. Ahora, la pregunta que siempre hago es, ¿alguien puede ver algo más?
Y voy a dejar esta pregunta abierta, pero simplemente lo que voy a hacer es invertir esta imagen, modificarla y mostrarles ahora de esta manera. Seguramente todos puedan apreciar que lo que se ve entre el paisaje y su reflejo es una mujer con rasgos aborígenes y un hijito o un niño. Bien, tal vez algunos la pudieron apreciar al principio, pero mi pregunta va para los que no lo pudieron hacer en un primer momento. Si yo les vuelvo a presentar la imagen apaisada, ¿pueden dejar de verlo ahora? Lo más probable es que no, que una vez que ya tomaron esa representación mental, generaron esa idea en su cabeza, cuando vuelvan a observar esta imagen, la vean, la visualicen, ya captando esa figura de la mujer y el niño. Y esto es un poco el mensaje, que la medida que nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo conocimientos, nos van sucediendo experiencias, nuestro lente se va ayornando a la hora de mirar el mundo y entonces podemos percibir cosas que antes habíamos percibido distintas o no habíamos podido captar. Esta última escena tiene que ver con el mismo ejemplo. Hay una pareja observando un lago debajo de un árbol, sin embargo, entre las ramas del árbol, el paisaje y el piso, van a poder observar como una especie de bebé o de embrión, de feto, que está en posición fetal. Bien, como síntesis, y retomando lo que decíamos de los procesos ascendentes, es decir, guiados por los datos del entorno, y descendentes guiados por los modelos mentales del sujeto, Guerrero y Zimbardo dicen, si la percepción fuera por completo ascendente, es decir, guiados solamente por los datos, estaríamos ligados a la misma realidad concreta. Podríamos registrar las experiencias, pero no les sacaríamos provecho en ocasiones posteriores, ni veríamos el mundo de manera diferente en circunstancias distintas. No pasaría lo que acaba de pasar recién, cuando les mostraba la imagen del lago Burma. Por el contrario, si el procesamiento perceptual fuera solo descendente, nos perderíamos en nuestro propio mundo de fantasía, en lo que esperamos y queremos percibir. Es decir, si solo está guiado por nuestros modelos mentales, por nuestros conceptos, por nuestras experiencias, habría muy poco para ponerse de acuerdo con el otro, ¿sí? Porque cada caso sería muy subjetivo. Entonces, este equilibrio entre los dos extremos consigue la finalidad de la percepción, una experiencia del mundo de forma óptima que pueda satisfacer las necesidades y poder adaptarnos al contexto de manera eficiente, ¿sí? Bueno, terminamos con un simple cómic y con una sonrisa de Mafalda, con un cómic de Mafalda, con algunos chistes. Por supuesto, ante cualquier duda podemos conversar a través de chat, a través de foro, por mensajería interna o me pueden escribir al mail. Así que seguimos en contacto y muchas gracias.